Bueno, esta es la presentación de Rolling Balls. Nosotros somos David Rodríguez, Andrés Romero y Luis Carmona, y que les habla en este momento Johan López. Nuestros productos son dos bicicletas de montaña, una con un plus porque tiene un soporte adicional y una bicicleta eléctrica de carga. La primera bicicleta de montaña tiene o vale $1.699, la segunda vale $1.799 la plus y la de carga vale $1.399. Nosotros nos dedicamos a realizar la automatización y producción de estas bicicletas. Yo soy Luis Enrique Carmona y les voy a hablar un poco del diseño de la planta. Entonces nosotros decidimos dividir nuestra planta en tres partes. La primera parte que es la parte de pintura de chasis, la segunda parte que es la línea central de ensamblaje y la última parte pues digamos que es el ensamblaje de las ruedas, que eso es una celda robotizada que se va a hablar más adelante. La primera parte, pues digamos que entran las bicicletas crudas, hay un proceso de lavado donde se lava con agua, jabón y desengrasante y se les añade aire para secarlas, luego un proceso de pintura de electrostática por aspersión y finalmente pues un horno eh, de curado con tres temperaturas. Y por último, pues una parte de enfriamiento y un buffer para que los empleados puedan desmontar las bicicletas y pasarlas a la parte del ensamblaje. En el ensamblaje contamos con seis estaciones de ensamblaje, cada una con un botón de parada y un botón de proceso terminado, y pues un overhead conveyor especializado para el ensamblaje de bicicletas. Y pues por último la celda robótica que se va a hablar también más adelante con unas máquinas también especializadas para la cuestión de la fabricación de ruedas. Nuestros proveedores importantes, Holland Mechanics, ellos tienen el conveyor especializado de ensamblaje de las bicicletas y las máquinas de las ruedas. Ellos son fabricantes de estas máquinas enfocadas en las bicicletas. Siemens para nuestros sensores y actuadores, sensores de presencia, sensores de conteo, el actuador neumático para el buffer. Fanuc como nuestro proveedor del robot para la celda de las ruedas, de las llantas. Tecnofirma, el proveedor de la cabina de lavado, Wagner Group, el proveedor de la cabina de pintura, Trimac, el proveedor del horno y Web Systems como el proveedor de el sistema de conveyor aéreo con Power and Free para la cuestión de pintura. Aquí podemos ver la simulación en Siemens NX de la primera parte, que es la parte de la pintura, donde pues digamos que tenemos todas nuestras máquinas, nuestro overhead conveyor. Y pues digamos que también tenemos aquí el sensor del buffer con un actuador neumático, que es digamos esa pestaña pequeña que sale ahí, que pues detiene las bicicletas y luego el operario las retira y pues las ubica en la respectiva línea de ensamblaje. Esta es la segunda parte que está conectada a nuestra escala, la línea de ensamblaje. Es un sistema de línea de pulsos en donde los operarios una vez oprimen el botón de finalizado, todos los botones están listos, la línea realiza un movimiento a la siguiente estación y se detiene nuevamente, pues digamos que para evitar que los operarios estén en movimiento todo el tiempo. La conexión con el SCADA, digamos que un poco de la lógica va a estar comentado un poco más adelante, sin embargo aquí también contamos con lo que son sensores de presencia, un overhead conveyor especializado y pues las respectivas botoneras y los sensores sirven es para contar. En cuanto a los KPIs, digamos que aquí está la tabla un poco más detallada, sin embargo, pues el más crítico en cuanto al OE son las estaciones de ensamblaje, porque son estaciones de ensamblaje realizadas por humanos, entonces digamos que tenemos una baja availability por posibles accidentes que ellos puedan tener. Adicionalmente, pues digamos que un performance, al ser una línea de pulso, no podemos asegurar efectivamente pues el tiempo real estimado, puede ser bastante menor, entonces digamos que nuestro performance lo dejamos del 80% y pues una calidad que compensa digamos que las habilidades humanas, la cuestión del conveyor especializado y digamos que como tal la línea de pulso para evitar errores, lo que nos da pues digamos que un OE del 64.6%. En cuanto al setup time, tenemos digamos que el más largo es la cuestión del horno para que llegue pues a la temperatura, sin embargo pues el horno al estabilizarse digamos que es poco probable que falle o que haya que realizar, digamos, que un nuevo setup, entonces es una única vez y se amortiza, pues, digamos, que a lo largo de los turnos. En cuanto a, digamos, que la lavadora de túnel y el aspersor de pintura electrostática, aunque tienen recuperación de los materiales, pues, digamos que igual hay que cargarlos cada cierto número de usos y reemplazarlos, entonces, pues, digamos que este tiempo se realiza cada cierta cantidad de ciclos. En cuanto al mean time to repair, los más críticos son el aspersor de pintura electrostática y la CNC, que aunque son, digamos que máquinas muy robustas, pues asimismo requieren conocimientos técnicos y especializados para poder repararlas y pues el tiempo de reparación también, debido a la complejidad, pues es más alto.
En cuanto al throughput time, la parte más crítica, pues digamos que es el conveyor de pintura por la velocidad que tiene y digamos que la distancia son 25 minutos solamente pues digamos que esa parte de pintura, lo que nos da pues digamos que un total de 31 minutos total de toda la planta, entre lo que entra el chasis crudo hasta lo que sale pues digamos que ya nuestra bicicleta ensamblada. En cuanto a los takt time, nuestro takt time general de la línea principal es de 1 minuto. Nosotros utilizamos pues la distribución de línea de pescado, que quiere decir pues tenemos la línea de ensamblaje principal y se le agregan productos que vienen desde inventarios, que pues digamos que son los de la parte de las ruedas y la parte de el CNC. Entonces digamos que la parte crítica, el takt time, es 1 minuto de la línea principal. Sin embargo, pues digamos que en caso de que el inventario se acabase, el takt time sería del CNC, que son 3 minutos. Finalmente, pues digamos que realizamos aquí lo que es nuestra simulación en el plan simulator de Siemens y digamos que corroboramos estos datos. Utilizamos distribuciones normales, por ejemplo, para la parte de los ensamblajes y la parte de lo que son las fallas. Esto es una simulación para un turno de 8 horas. Y pues podemos ver, digamos, efectivamente, por ejemplo, que en el horno se amortiza el setup time, pero pues digamos que conforme van subiendo también en lo que es el lavado de la pintura, pues digamos que también se va subiendo el tiempo de setup y el CNC también que se carga cada vez que se realiza, cada vez que se cambia una pieza. Bueno, respecto al diseño de la celda robotizada, acá podemos ver el documento en donde se explica y se hace todo el proceso. Comenzamos primero que todo explicándolo, qué es lo que se va a hacer. Aquí vemos entonces unas máquinas que vamos a utilizar. Aquí vemos cómo está funcionando este proceso, digamos, sin robots, sin celda robotizada, únicamente con humanos. Y también explicamos qué es lo que queremos hacer con la celda, cómo queremos mejorar y optimizar este proceso. Posteriormente a eso, entonces, justificamos la implementación. Esta justificación la hacemos basados en el retorno de la inversión. Aquí, pues, nos piden, usamos una herramienta web para calcularlo, nos piden unos datos iniciales, los introducimos, algunos no los conocemos, entonces hacemos estimaciones. Y cuando finalicemos el diseño, ya vamos a conocer más datos y vamos a recalcular este retorno de la inversión. Pero aquí como primera aproximación, con unos valores, vuelvo y repito, estimados, nos da que en 2 años y 7 meses vamos a recuperar la inversión. Posteriormente, entonces, ahora sí pasamos con el diseño de la celda. Primero ubicamos las máquinas principales a las cuales el robot le va a hacer tending. Aquí las podemos ubicar. Luego, entonces, medimos cuál sería entonces el área en la cual el robot se va a mover. Entonces aquí nos da estas medidas. Con esa información entonces ya pasamos a seleccionar el robot que nos funcione. Aquí entonces seleccionamos este, que es el KUKA KR8 R2010-2. Aquí mostramos pues que cumple con todas las especificaciones incluyendo carga y alcance. Aquí entonces mostramos su precio. Ya vamos mirando el precio también del controlador. Aquí vemos entonces vamos a necesitar un riel por el cual se mueva, entonces también lo consultamos. Vamos a usar también vehículos AGV automáticos. Y entonces este sería digamos que la propuesta de la implementación de la celda robótica. Aquí entonces podemos ver, lo acompañamos con cada una de las partes y con sus funciones y una explicación de cada una de ellas, como podemos ver acá. Posteriormente, entonces, mostramos cómo se diseñó la herramienta del efector final. Este es el objeto que va a coger el efector final. Entonces, basados en esta medida, se construye el efector final, como se muestra acá. Y aquí ya lo podemos ver instalado en el flanche del robot. Y finalmente, entonces, pasamos al análisis de gestión y riesgos. Entonces, para eso nos basamos en este flujo que está acá, que fue compartido por el profesor. Aquí, entonces, para la parte de determinación de los límites, hacemos un análisis de la zona de trabajo que podemos ver acá. Identificamos 3 zonas críticas, como lo podemos ver acá. Luego pasamos a la identificación de peligros. Obtuvimos 4, que son estas 4 que estamos mostrando acá. Y entonces pasamos a evaluar los riesgos para cada uno de estos peligros. Para eso, entonces, nosotros nos basamos en el método de Hazard Rating Number, el número HRN. Y entonces, este método pues usa estas 2 tablas y entonces aquí vemos entonces la matriz en la cual para cada uno de los 4 peligros valoramos
cada uno de estos índices y para finalmente obtener cada uno de los valores HRN total para poder compararlo aquí con esta gráfica. Entonces, como podemos observar, en prácticamente todos de ellos debemos aplicar medidas de prevención. Entonces, para cada uno de ellos se toman medidas de prevención. Destacar entonces que cambiamos, una de las medidas de prevención fue reemplazar el robot que ya habíamos elegido por otro que fuera colaborativo, ya que los humanos y el robot van a estar estrechamente trabajando en zonas comunes, muy comunes y muy estrechamente. Y también adicionamos, pues como para resaltar, además de muchas otras medidas de mitigación, también instalamos una cerca alrededor del riel para evitar varios de los peligros. Luego, ya con estas medidas de mitigación, se vuelve a evaluar los riesgos y se obtiene entonces en cada uno de ellos menos de 5, por lo tanto, ya no hay necesidad de seguir trabajando con esto, ya se solucionó esta parte. Entonces, como se mencionó, se reseleccionó el robot. Ahora vamos a usar un robot colaborativo, que es este que vemos acá, Fanuc CRX25IA. Y aquí mostramos entonces ahora sí cómo quedaría la celda totalmente finalizada. Aquí vemos que ya se instaló la cerca y se está utilizando un nuevo robot. Finalmente entonces mostramos el boom con todas las partes y esta otra entonces eliminamos las partes que ya estaban de cómo estaba funcionando esto antes de la implementación. Y eso nos da entonces la inversión que hay que hacer y con esa inversión en dólares, que son $127,000, volvemos a calcular otra vez el ROI con la herramienta web y nos da que el retorno de la inversión es de 4 años y 8 meses, en nuestra consideración bastante alto, por lo tanto para nosotros no vale la pena, pero ya digamos que los directivos de la empresa son los que tienen la última palabra. Bueno, respecto a los diagramas BSM de nuestra línea de producción, debido a que nuestra fábrica está dividida en 3 sublíneas de producción que corresponden, como ya sabemos, a la de pintura, a la fabricación de las ruedas que la hace la celda robótica y la línea principal. Debido a esas 3 sublíneas, hemos decidido entonces hacer un BSM para cada una de ellas. En este caso, empezamos observando el BSM de la celda robótica, la línea que fabrica las ruedas. Para destacar, vemos que en este caso, esta línea no es tipo push, sino tipo pull. Es decir, las máquinas están configuradas para que únicamente liberen su bandeja de salida cuando la siguiente máquina lo ha hecho. De tal forma que es el operador cuando retira, el último operador cuando retira ya la llanta, la rueda terminada, la que envía las señales a todas las demás máquinas para seguir con el siguiente componente. Acá vemos ahora el BSM de el proceso de pintura, bastante sencillo, es simplemente una banda transportadora que se mueve continuamente y por él van pasando los marcos a través de las distintas máquinas. Y finalmente aquí vemos ya el BSM más importante, el de toda la producción, el de la línea principal, perdón. Acá vemos como ahí las sublíneas funcionan de manera, digamos, simultánea. Entonces aquí hemos puesto la de pintura, hemos puesto el ensamble de ruedas, aquí digamos compactado solo en una, y las demás que también pueden funcionar de manera simultánea, las pusimos todas aquí en esta primera etapa. Y aquí las otras etapas que corresponden a las de la línea principal. Destacar entonces que después del análisis obtuvimos una eficiencia del ciclo de proceso del 57.56%. Vale, a continuación explicaré la parte del módulo SCADA del proyecto de APM. Entonces, iniciamos con la arquitectura de comunicaciones. Como ya se ha mencionado, nuestro proyecto tiene 2 partes. Una que consiste del lavado y pintura de los marcos y otra que es ya directamente el ensamble. Entonces, para las comunicaciones se decidió utilizar un PLC para una parte y otro PLC para otra y utilizar módulos Simatic IoT para comunicarse entre ellos por medio de comunicación MQTT a través de un servidor en nube, Hive MQ Cloud, que está almacenado en un Docker AWS.
Adicionalmente tenemos sensores de ambiente que se comunican por medio de Modbus a los módulos IoT. Y pues tenemos el variador conectado por Ethernet a los PLCs Allen-Bradley. Y pues entradas análogas y el gemelo digital que se comunica por medio de OPC, un servidor OPC instanciado dentro de este computador. Listo. Entonces, para la programación de la primera parte, que sería el PLC Allen Bradley, se siguió esta lógica de Grafset, donde se tiene primero que esperar a que se encienda el proceso, después se enciende el horno y cuando llega a la temperatura adecuada, se enciende la banda. Luego se repiten estas tres procesos de manera simultánea en los actuadores, de manera que se puedan encender y apagar dependiendo si hay presencia o no de marcos. Esto con el fin de ahorrar recursos. Y finalmente, cuando se apaga el proceso, se debe asegurar de que salgan todas las bicicletas del horno y pues de la estación de cambio de línea para poder apagar todo. Listo. Entonces esta lógica ¿qué? Se realizó en Ladder, en Studio 5000. Y acá se puede ver, eh, perdón, esta lógica se realizó en TIA Portal. Y acá se puede ver los bloques que se usaron. Entonces, primero se llama al bloque que lee las variables análogas del banco IoT. Y segundo, se controla si está en modo manual o modo automático el controlador, utilizando también pues, los botones del SCADA. Luego acá se puede ver entonces cómo funciona el escalamiento de las variables análogas. Y acá ya tenemos propiamente lo que serían las etapas. Entonces aquí lo que se hizo es que se asoció cada etapa a un actuador y pues las transiciones son directamente un sensor, entonces la transición se hace directamente así en ladder. Listo. Respecto a la programación de Compass Logics, esta es la etapa del proceso, entonces se enciende el proceso. Una vez encendido, entonces las celdas de manufactura auxiliares empiezan a trabajar, a funcionar. Luego, cuando todas las estaciones den una señal de que ya están listas para avanzar, se enciende la banda 2. Es una banda con movimiento periódico, no continuo. Y una vez las ciclas llegan como a su punto de referencia en la siguiente estación, pues se apaga la banda y se repite este proceso hasta que se produzcan todas las ciclas. Acá se puede ver más o menos el funcionamiento. Entonces tenemos el estado de todas las estaciones. Toca esperar a que estén OK, a que todas estén OK para pasar para que la transición 2 se dé. Y cuando las ciclas estén posicionadas en su lugar, se pasa a la transición 3. Adicionalmente, cabe mencionar que aquí se programaron diferentes rutinas de contadores. Bueno, acá están los flancos y acá están los presets para los contadores y acá están propiamente los contadores para poder manejar estos valores en el sistema SCADA. Listo. Bueno, y ahora ya con la parte del SCADA del Node-RED, entonces tenemos aquí el dashboard que se diseñó. Tenemos la supervisión de diferentes variables dentro del entorno, el control manual automático y pues la adquisición de históricos. Bueno, aprovechando también los sensores de ambiente, pues tenemos detectores también de humedad, ruido y temperatura y diferentes partículas en el ambiente. Y pues ya por parte de los indicadores de producción, pues tenemos la selección de cuántos elementos se van a producir diariamente y el control manual y finalmente las alarmas. Pues son los elementos fundamentales de cualquier escala. Y aquí tenemos la temperatura del horno y la velocidad de la banda. Listo. Y acá se muestra cómo se hacen estos flujos en Node-RED. Entonces, pues se utiliza más que nada los conectores de Siemens del PLC S7 y se utilizan funciones dependiendo de lo que se quiera hacer con la información. Acá se ve la parte del sensor de ambiente, se utiliza comunicación Modbus y se extraen todos los 22 valores que tiene el sensor, que nos arroja el sensor, y finalmente los indicadores de producción. Bueno, en el módulo de evaluación económica, les muestro primero la nómina. Se tienen 165 millones de pesos en nómina. Esto es porque empleamos más de 40 empleados, porque tenemos 2 turnos, es decir, 10 horas diarias. En adquisiciones iniciales, el número acá que nos interesa es que todo cuesta alrededor de 5.800 millones de pesos.
En las proyecciones de venta tenemos una capacidad utilizada del 60% en el primer año, hasta que en el tercer año alcanza el 90% y luego en el cuarto año alcanza el 100%. De ahí en adelante hasta el sexto año se queda en el 100%. En el flujo de caja utilizamos una tasa de descuento del 18%, tomando en cuenta que estamos en Colombia. En la depreciación utilizamos una vida útil de 10 años. Entonces lo que tenemos es que el flujo acumulado es negativo hasta el tercer año, hasta que en el cuarto año pasa a ser positivo y se incrementa. En los indicadores financieros vemos que la tasa interna de retorno es del 20%, es decir, 2 puntos porcentuales por encima de la tasa de descuento, con un ROI anual acumulado un 33%, un payback de 4 años y una tasa de descuento de 18%. Entonces vemos que comparado a empresas más grandes del S&P 500, el TIR es relativamente bajo, aunque el ROI es un poco más alto y el payback de estas empresas en realidad es un poco mayor, estando por encima en casi todos los casos de 5 años. Comparando con los bonos de distintos países, vemos que en el caso de Colombia se tiene un payback de más de 8 años y una tasa interna de retorno de 12%, mientras que de los bonos de Estados Unidos y de Europa es de alrededor del 4%. En el Business Model Canvas quería centrarme en un aspecto específico de que es la propuesta de valor. Nosotros vamos a realizar la automatización y producción de estas bicicletas y vamos a vender el modelo a empresas que lo quieran captar. Las ventajas que tenemos comparativas a otros países como China es que Colombia actualmente, debido a la guerra arancelaria, tiene unos aranceles relativamente bajos comparados respecto a otros países del 10%, mientras que China o Brasil están enfrentando aranceles superiores al 30%. Y en la Unión Europea también es el caso que estos aranceles son bajos. Entonces eso nos da una oportunidad para hacer un nearshoring en Colombia, dado que la inversión inicial es bastante baja, y poder vender a los distintos segmentos del mercado.